Muy buenos días. Seguimos aprendiendo sobre lo que significa el temor en nuestras vidas, pero sobre todo lo que significa el amor de Dios, la ayuda de Dios, nuestra confianza en Dios para vencer el temor y para caminar en esta vida. No sé si esté de acuerdo conmigo en esto, pero no hay manera de vivir sin confianza en Dios. No hay manera de vivir bien, de vivir en paz, sin la ayuda de Dios para vencer el temor. Y bueno, el día de hoy quiero hablarle de una decisión que tenemos que tomar. Porque en realidad muchas personas podrían, pues a lo largo de su vida, podrían a lo mejor haber sufrido algo que les haya causado temor. Y bueno, lo trágico de una situación así sería que eso les mantenga aprisionadas en una situación o en un momento en el cual su vida ya no avance. No sé si me hago entender. O sea, este estilo de vida donde el temor ya forma parte de la persona y ya no se puede deshacer del temor. Y hablaba yo de decisión porque aunque yo entiendo que después de una situación traumática no es tan fácil como decir, bueno, ya no pasa nada. Sí hay que aprender a dar pasos y hay que aprender a salir adelante a pesar del temor. Y le decía yo en los primeros días de esta serie que hay que aprender a sobreponerse e incluso a enfrentar cuando es seguro y cuando es posible y con buena dirección y ayuda las situaciones de miedo. Pero hoy quiero hablarle de algo que explica la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, o sea, de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Y es muy interesante leer con la lógica de este enunciado, de este versículo, porque la lógica nos pone en oposición dos fuerzas. Por un lado el temor y por otro lado el poder, el amor y el dominio propio. Y creo que todos nosotros somos finalmente resultado de aquello en lo cual perseveramos, de aquello a lo cual dedicamos tiempo, a lo cual dedicamos esfuerzo. Por ejemplo, así como se dice que somos lo que comemos, también en cuanto a nuestras actitudes y conducta y a nuestra fe o nuestro miedo, somos resultado de lo que consumimos en cuanto a nuestra lectura, lo que escuchamos y lo que vemos. Por lo tanto, podemos alimentar nuestra mente y nuestro corazón de ideas que generen más miedo o podemos alimentarnos de la palabra de Dios que nos genera más confianza en Dios y más seguridad. No estoy hablando de negar la realidad. De hecho, si entendemos la fe en su justa dimensión, la fe no niega la realidad, la fe conoce la realidad y ya que conoce la realidad, conoce que Dios es más grande. La fe no es una negación de la realidad, es poner a Dios al frente de nuestra vida, adelante de nuestra vida y que nuestra vida confíe más en Dios que en los problemas o en las aflicciones, como hablamos en días pasados. Pero en este momento y en este caso en particular, yo les hablaba de una decisión. Tenemos que decidir si vamos a llenar nuestra mente y nuestro corazón de ideas que alimenten nuestros temores o de gente, relaciones, amigos, ideas de la palabra e incluso actividades que nos llenen de energía, nos llenen de alegría, que alimenten nuestro bienestar, que alimenten nuestra fe. Esa es una decisión que hay que tomar. Dios nos ha dado, como leímos, espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea, eso lo puso ya en nosotros. No es que tenemos que irlo a buscar, es que ya está en nosotros. Y nosotros tenemos que decidir si hacemos más caso al temor o al poder, amor y dominio propio. Y quiero explicarles brevemente. Ya hemos hablado sobre lo que es el temor, pero el poder se refiere a una habilidad y una capacidad que tenemos. Si tiene miedo de algo, usted tiene que aprender a aprender cómo vencer eso. Si usted tiene miedo de desarrollar una nueva actividad, usted tiene que aprender a desarrollarla, tiene que aprender a crecer. Porque Dios nos dio un espíritu de poder, o sea, un espíritu de habilidad, de capacidad para hacer cosas nuevas. Muchas veces nos domina el miedo porque no aprendemos a hacer algo nuevo, a resolver la vida o a resolver las situaciones en el trabajo o en la familia de una forma innovadora. Y es porque el miedo nos domina.
Pero el Señor no nos dio eso, el Señor nos dio un arma que es el poder, nos dio capacidades, nos dio habilidades, eso está en nosotros. Y además, por su Espíritu Santo, nos da la fuerza y nos da aún su ayuda sobrenatural para ejercer ese poder. Dice poder, amor y dominio propio. Amor. Aquí la palabra amor es la misma palabra que se utiliza para hablar del amor de Dios, la palabra ágape. Dios también ya nos dio en nuestra vida esa capacidad de amar incondicionalmente. Muchas veces el temor que vivimos está ligado a decepciones que hemos sufrido. Usted y yo tenemos la capacidad de perdonar, de restaurar relaciones y cuando no sea posible restaurar relaciones, restaurar nuestro corazón para poder ir adelante en nuestra vida, si es que adelante tenemos una nueva oportunidad de restaurar otras relaciones o de edificar nuestra vida y edificar nuestras relaciones. Y dominio propio, que se puede traducir como autocontrol. A veces tenemos miedo hasta de nuestras reacciones. ¿Y sabe qué? Estoy con usted si tiene miedo de sus reacciones. Yo también. Tenemos que ejercer esto que Dios nos dio, el autocontrol. Dios nos dio 3. Poder, amor y autocontrol. En contra de una, que es temor. Hay un enemigo, hay 3 a nuestro favor. Hay que decidir ejercitar el poder, el amor y el dominio propio o autocontrol. Quiero orar para terminar este devocional. Señor, en tu nombre te damos muchas gracias porque cada día, cuando abrimos tu palabra, cada día a través de muchas situaciones tú nos hablas y nos enseñas. Y Señor, es muy corto el tiempo para hablar del poder, el amor y el dominio propio. Pero te pido que tú nos sigas hablando y nos sigas instruyendo para que podamos desarrollar esto que tú nos das y no hacer caso y no caer en un temor que nos paralice. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.